Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Damos comienzo de esta manera a una nueva misión de La Oralidad Maquínica. Ya nuestra tercera entrega, tercera y última del año, que se nos va acabando en este 15 de diciembre, siendo ya las 7 y poquito más, saliendo aquí por Radio Tropel. Y con mucho entusiasmo, Sos, porque hoy nos convoca un tema que además de actual, nos va a permitir abrir nuevos interrogantes de cara al futuro, ¿no? Yo no diría que de cara al futuro. Bueno, ya vamos a estar viendo con Haraway, pero parece que por suerte no hay futuro, porque se acaba la historia. Bueno, sí, hay que hacer una revisión de lo que dije antes, para incluso ya empezar a orientar este programa de hoy y presentar quizás la imposibilidad de seguir hablando en términos de pasado, presente, futuro, ¿no? Se acaba la historia que nos contó Occidente, que nos seguimos contando, y se acaba también la humanidad. Menos mal, ¿no? Bueno, vamos a pensar, vamos de a poco, ¿no? Esta expresión de este acabamiento de la humanidad, pero bueno, como decía, es un tema que hace tiempo queremos trabajar, hace tiempo queremos estar pensando. Este programa, siendo el último, va a abrir interrogantes que seguramente continuaremos en futuras emisiones o en futuros encuentros. ¿Qué es este tema de identidades fracturadas, que es la propuesta del día de hoy? ¿Por qué este cruce Lonzi-Haraway, ¿no? ¿Te cuento un poquito? Dale, empecemos a pensar por ahí, que la gente se empiece a enterar. Si te estás sumando, antes que nada te cuento, somos Filosofía del Pórtico, creo que no lo habíamos comentado, pero pueden escribir. Estamos saliendo ahora en vivo acá por YouTube. Hay un chat activado, pueden escribirnos, hacer consultas, dejar sugerencias desde ya. Y también nos pueden buscar en todas las redes como Filosofía del Pórtico, en Instagram, en Facebook, aquí mismo por YouTube. Si se suscriben, también recibirán las notificaciones de cada novedad que vaya apareciendo. Y bueno, sepan que nos pueden mandar mensajes, sepan que pueden comentar, interactuar acá con la propuesta. Pero ya metiéndonos entonces en la iniciativa de hoy, ¿por qué Lonzi-Haraway? ¿Por qué esta problemática, no? Bueno, antes que nada no es que me quiera atajar, pero igual que la anterior emisión, hago la aclaración de que lo que vemos acá, o lo que tratamos de exponer, no es más que una invitación a lecturas. Como es un programa de radio y tenemos poco tiempo, no podemos desarrollar acabadamente los temas, solamente es una invitación a que lean, en este caso, a Carla Lonzi y Donna Haraway. Claro, sí. ¿Y por qué el cruce? Que es una selección no arbitraria, pero sí una selección que hacemos acá. Vamos a estar tratando de darles las intuiciones de por qué, pero básicamente, dicho muy a grandes rasgos, en Carla Lonzi lo que encontramos es una propuesta crítica, en realidad, una crítica al materialismo histórico. El libro que elegimos, o el texto que elegimos para hablar de ella, es Escupamos sobre Hegel, así que vamos a estar tratando de pensar quién es Hegel. Incluso nos vamos a preguntar desde dónde nace ese texto, ¿no? Ya vamos a hablar de un grupo que Lonzi funda, pero un dato a tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo nace ese texto? Sí, entonces en Lonzi vemos esta crítica a los mitos fundacionales esencialistas, que los vamos a retomar desde la modernidad con Hegel, pero podemos pensar que ya inicia en Grecia antigua, entre el siglo IV y III a.C. Y en Haraway encontramos algo más, no solamente una crítica, sino una propuesta epistemológica, que es el feminismo cyborg. Y es muy interesante porque propone pensar más allá de las identidades totalizantes. Esto lo vamos a estar viendo especialmente desde un capítulo de un libro, Manifiesto Cyborg, que es el capítulo 8 de un libro mayor que se llama Simians, Cyborgs and Humans. Y es importante pensar en qué sentido la identidad es un problema, no solamente cuando hablamos de la identidad del hombre / humanidad, es decir, la identidad de la historia, porque la historia contada desde los mitos fundacionales siempre se identificó con el vencedor, y el vencedor es blanco, europeo, varón, heterosexual, etcétera, etcétera.
Pero no solamente esa identidad es un problema, sino que también es un problema la identidad del nosotras del feminismo. O sea, la identidad de las mujeres, porque hay un cierto feminismo que se sigue identificando con la mujer. Y bueno, para esta autora, esa identidad también es un problema y lejos de tejer alianzas de afinidad política, lo que hace es clausurar en una identidad rígida y volver, en todo caso, a las teorías sustancialistas o esencialistas que estamos criticando. Sí, la vez pasada, cuando nos encontrábamos, que estuvimos pensando en torno a la obra de Silvia Federici, un poco esta problemática de la insurrección de los cuerpos en el capitalismo, y habíamos hablado, o habíamos pensado, las identidades, cómo son construidas hegemónicamente, cómo desde esa construcción hegemónica se miden las diferencias, y siempre entendiendo a la identidad como algo que se interioriza, como una suerte de ideal, y esta construcción occidental, ¿no?, de la identidad que siempre se da en relación a una atribución contrastativa de una identidad de un otro, ¿no? Esto que en varias oportunidades hemos estado pensando, ¿no? Bueno, igual que Federici, Haraway y Lonzi también hacen una crítica al feminismo socialista o marxiano, en tanto y en cuanto este feminismo sigue reivindicando la identidad de la mujer, no como lo otro del hombre, pero sí hay una reivindicación de la mujer como sujeto revolucionario, y además esta idea de que el trabajo es lo que constituye a la esencia humana, o que la esencia humana es el trabajo, como lo entiende Marx. Bueno, cuando las feministas marxistas intentan reconocer el trabajo doméstico que hacen las mujeres, de alguna manera esto sería volver a darle a la mujer el carácter de humanidad. Bueno, Haraway lo que va a hacer directamente es hacer estallar este concepto de humanidad. Bueno, bien, por ahí nos vamos a estar moviendo, por ahí es la idea pensar la identidad como una construcción histórica, pensar a la identidad como una suerte de domesticación civil, pensar en qué sentido también cuando se habla de identidad los aparatos hegemónicos están proponiendo una suerte de adecuación a esta idea del buen ciudadano, de una cierta corrección política. Entonces el objetivo es destruir, pensar más allá de todos estos movimientos identitarios, que mucho van a tener que ver también con la patria, ¿no? Bueno, pero ¿te parece? Vamos de a poco y empezamos escuchando un poquito de música. Dale, vamos, así entramos en calor. Bien, trajimos en esta oportunidad, una vez más, como suele suceder, a un artista que nos gusta mucho. Estoy hablando de Karina Bismara. Y esto que ya pueden escuchar, que ya empieza a sonar, es Selva, una canción que aparece en una producción muy reciente de ella, que salió el 15 de noviembre. El disco se llama también como el tema, Selva. Se pueden ir a escuchar en todas sus plataformas. Y como hacemos también en casi todas las oportunidades, recomendamos prestar especial atención a la letra. Bien, damos comienzo. Lo que ya suena es Selva de Karina Bismara. Destrucción de una onda ancestral.
las que se va a gastar, las cosas nuevas se quiere comprar. No sabe si las necesita en verdad o alguien le dijo tienes que comprar. Ah, cómplices de la destrucción. 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 Radio Tropel. La oralidad maquínica. Bueno, bien, eso que sonaba era Selva, de Karina Bismara. Ya queda entonces la recomendación para que investiguen un poco más sobre este artista que tiene muchísimo y muy bueno. Vamos a adentrarnos entonces en una de las autoras, así lo haremos. En este caso me refiero a Carla Lonzi. Haremos una breve biografía a modo de presentación, y cuando decimos biografía nos estamos refiriendo a señalar aspectos que creemos relevantes a la hora de pensar su obra. Lonzi es una escritora, pensadora italiana. Nace en 1931 y muere bastante joven, en 1982. Hay una primera etapa de su vida que tiene que ver con lo que estudia. Ella estudia Historia del Arte, se licencia en esta carrera y comienza a trabajar como crítica del arte ya a fines del 50. Este oficio o este registro en el que se va a mover va a ser muy importante para pensar su obra. Hay dos textos que recomendamos, porque hoy no vamos a estar trabajando acá ni pensando, que son Autorretrato, que es una obra de ella que sale en el 69, y otra que se llama Escritos sobre el arte, que tiene que ver con una suerte de compilación de conversaciones que ella tiene con 14 artistas diferentes, que va del 65 al 69. A partir del 70 se da un quiebre decisivo en su carrera, que tiene que ver con el abandono de ese oficio como crítica de arte, abandono motivado por nuevas inquietudes que tienen que ver con inquietudes de corte feminista, ya vamos a hablar de esto, y sobre todo con un acontecimiento que se da particular, que es su pelea con un artista de la época bastante importante, o así considerado, que es Pietro Consagra. Pelea que incluso motiva un texto que se llama Vete pues, diálogo con Pietro Consagra. Y ya a partir de este acontecimiento, ella, distanciándose del arte, funda un grupo que va a ser decisivo, que es el grupo de Rivolta Femminile. Grupo que va a estar vigente casi hasta el momento de su muerte, del 65 hasta el 80, 82. Y que se trata de un grupo que funda junto a dos compañeras, Carla Accardi y Elvira Banotti, que incluso, además de contar el grupo internamente con la fundación de una editorial, cuenta con muchísimas publicaciones, entre las cuales podemos advertir Escupamos sobre Hegel. ¿Por qué este distanciamiento de Carla Lonzi respecto al arte, respecto a su oficio como crítica del arte? ¿Por qué nos interesa este giro? Porque particularmente, y a decir de ella, se da en tanto en cuanto advierte también en el arte una institución patriarcal, que históricamente y en su época esto también se mantiene. La creatividad ha sido identificada con lo masculino, ¿no? Esto va a ser algo que vamos a estar intentando pensar y que nos parece constitutivo de su crítica, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, y para ya adentrarnos en los contenidos conceptuales, aparece este grupo Rivolta Femminile en el 65, y desde allí Carla Lonzi junto a sus compañeras van a escribir varios ensayos, textos, entre los cuales aparece Escupamos sobre Hegel. Ahora, Sof, ¿por qué escupamos? ¿Por qué sobre Hegel? ¿Quién es Hegel? ¿Qué es lo que está en la base de este texto súper crítico? ¿Cómo podemos empezar a allanar un poco el camino para entender la dirección, ¿no? ¿Sobre quién escupe Carla entonces? Como bien decía, sobre Hegel, este filósofo europeo que pertenece al idealismo alemán, aunque cuando él escribe, Alemania todavía no era Alemania como hoy la conocemos, es decir, que todavía no se había constituido como Estado-nación, más bien eran los estados prusianos alemanes, ¿no? Distintas comunidades que ni siquiera compartían una lengua, y Hegel, junto a otros muchachos también, intentan gestarle una identidad a Alemania, una historia,
porque ni siquiera tenían una historia en común, a fines de unificar un poco para construir este Estado, porque como ya sabemos, para que exista un Estado civil se necesitan 3 cosas, básicamente. Leyes en común, una lengua en común y una historia / costumbres en común, ¿no? Un ethos en común, esta palabra griega que implica ciertas costumbres. Entonces, lo que nos interesa fundamentalmente para entender la crítica de Carla es un texto de Hegel que escribe en 1807 que se llama La fenomenología del espíritu, que es un libro de historia. Hegel escribe historia también en otros textos, pero en este libro él inventa, me animo a decir que inventa la historia del mundo, o por lo menos la historia de Occidente y particularmente la historia de Alemania. En el libro, como ya lo indica el título, en alemán espíritu es Geist y no tiene que ver con fantasmas, sino, o sí, ¿no? Podemos pensar que sí también, pero un espíritu que tiene que ver más bien con el espíritu del pueblo, el espíritu colectivo. Entonces él cuenta la historia del espíritu tratando de autoconocerse. Es decir, él dice que en la historia se despliega algo, eso que se despliega es la odisea del espíritu tratando de conocerse, del espíritu del pueblo, y esta historia inicia en, entre comillas, la cuna de la civilización, Grecia, así lo dice él. Pasan muchísimas cosas en el medio, la lucha por el reconocimiento, porque el reconocimiento se da a partir de la mirada del otro y es por eso que se necesitan otros para que el espíritu pueda conocerse o autoconocerse como tal. Y esa historia, que es teleológica, es progresiva, lineal, por las dudas aclaro que teleología significa que hay una finalidad específica, la historia no es azarosa, sino que hay una sucesión causal. Claro, no hay contingencias en la historia o en una historia pensada de esta forma, ¿no? Exactamente, o sea, hay un plan que para Hegel está inscripto en la naturaleza, pero se desarrolla o se despliega en la historia. Exacto, sí. Y ese plan tiene que ver con la consolidación del Estado alemán y entonces el reconocimiento de la cultura con mayúsculas o de la civilización, vamos a usar la palabra civilización y cultura como sinónimos, en el fin de esta historia, porque para él la historia inicia, tiene una génesis y también tiene un fin. Para Hegel la historia evidentemente ya terminó. Esta historia que aparece ahí en la fenomenología del espíritu es la historia que paradójicamente nos seguimos contando. Digo que paradójicamente porque si ya terminó la historia que Hegel contaba, ¿cómo puede ser que seguimos repitiendo que la cuna de la civilización es Grecia y que la cultura está hoy en Europa? Lo que más nos interesa de este libro es un capítulo que se llama Dialéctica del Señor y del Siervo, a veces se traduce como Dialéctica del Amo y el Esclavo, en donde se explica el movimiento propio de la historia, porque para Hegel la historia tiene un movimiento que es la dialéctica. Entonces ahí él cuenta cómo se da esta dialéctica a partir de 3 momentos, que no vamos a hablar demasiado de ellos, pero el primer momento es la afirmación o lo que se es, segundo momento la negación o lo que no se es, y un tercer momento que sería la negación de la negación o lo que se llega a ser. Y él cuenta cómo los vencedores, sobre todo de la historia, los próceres, terminan a través de este juego dialéctico siendo reconocidos, identificados como la cultura. ¿Por qué decimos todo esto? Porque en definitiva este juego dialéctico que aparece en esa lucha por el reconocimiento, en la dialéctica del Señor y del Siervo, identifica siempre a la cultura con el hombre, no cualquier hombre como mencionaba, sino los que hacen la historia, que son los próceres. Para Hegel generalmente, incluso en la última parte del texto, menciona muchísimo a Napoleón como aquel que hace la historia, como si fuera el espíritu absoluto a caballo. Y entonces la cultura es el hombre privilegiado. ¿Qué hombre? El hombre europeo, el hombre burgués, el hombre blanco, y podríamos seguir agregando heterosexual, cisgénero.
Pero en definitiva, la cultura es el hombre o la humanidad es el hombre y entonces la mujer es construida, el concepto de mujer es construido como lo otro del hombre. Tiene un poco que ver con esto que al principio anticipábamos de la construcción de una identidad desde la cual obviamente luego se miden las diferencias, ¿no? Entonces es una identidad súper reduccionista y totalizante. Exactamente, y además colonial, porque esta propuesta de Hegel justifica no solamente el colonialismo, sino también la esclavitud, al no considerar como humano a, por ejemplo, todo lo que no es europeo, blanco, occidental. La mujer no es sujeto de derecho para Hegel, pero tampoco lo son los negros, por ejemplo. Entonces, el concepto de humanidad, que pareciera muy inclusivo, en realidad es bastante exclusivo porque es exclusivo de los hombres blancos europeos heterosexuales. Con ese concepto de humanidad y con esa historia es que vamos a estar discutiendo, que es el concepto de humanidad y de historia que, repito, nos seguimos contando y seguimos de alguna manera reproduciendo incluso en la actualidad. Entonces, nada que no haya dicho ya Simone de Beauvoir, por ejemplo, este capítulo, el del Señor y del Siervo, lo retoman muchos autores y autoras para pensar, desde Koyev, Freud, hasta Marx, y bueno, también Simone de Beauvoir, Federici, Haraway, Lonzi, etc. Algunas posturas más ortodoxas, otras más heterodoxas, pero nos interesa pelear con el Hegel de Marx. O sea que cuando Carla Lonzi hace una crítica a Hegel, en realidad está hablando más bien del materialismo histórico, que es como una reversión de Hegel. ¿Y qué es esto que llamamos materialismo histórico? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque está claro que la crítica de Lonzi se puede entender si sabemos a qué nos referimos con materialismo histórico, a qué nos referimos con esta versión marxista, ¿no? Sí, importante, igual otro paréntesis, no podemos discutir lo que no conocemos y estamos en un programa de radio, solamente podemos dar algunas pistas porque no nos da más por el tiempo, así que si no saben qué es el materialismo histórico hay que leer Hegel, hay que leer Marx y los invitamos a eso. Entonces, ¿qué es el materialismo histórico? Cuando Hegel se muere, sus discípulos se dividen entre los hegelianos de derecha, que son los que repiten casi literalmente a su maestro, y los hegelianos de izquierda. Dentro de los hegelianos de izquierda está Marx. Marx nace en 1818, muere en el 83 y despliega este materialismo histórico que en realidad es una crítica o una reformulación de la teoría hegeliana. ¿Qué se queda de Hegel? Se queda con la estructura. Sigue pensando a la historia del mismo modo o muy parecido en un sentido estructural. Para Marx la historia también es teleológica, es decir, que también hay una génesis, un desarrollo progresivo, vamos hacia lo mejor, y un fin. No hay azar, sino que hay un fin específico, solamente que en este caso el fin no está orientado a la constitución del Estado alemán, sino que el proyecto de Marx es más global. Él está pensando en un comunismo, como decía, a nivel global, no local. Pero ¿cuál es la crítica que le hace a Hegel? Lo acusa fundamentalmente de ser abstracto. Si quieren saber un poco más de esta crítica, les recomiendo leer los manuscritos económicos filosóficos. Hay un apartado que es la crítica a la dialéctica hegeliana y ahí está un poco más extendido esta crítica que dice, bueno, que en definitiva la propuesta de Hegel es muy abstracta y también el sujeto de la historia para Hegel, dijimos que eran los próceres o era el sujeto del saber absoluto. En cambio, para Marx, en la historia la construcción de los acontecimientos es material y la hacen los trabajadores. Es decir, que Marx toma como punto de vista el punto de vista de los vencidos. El sujeto revolucionario es el punto de vista de los vencidos. El proletariado. Entonces, toma este capítulo que les decía, la dialéctica del Señor y del Siervo, pero en
Marx se va a convertir en una dialéctica entre burgueses y proletariados. Y, como les decía, la revolución o la dictadura del proletariado, que es lo que va a dar paso luego a ese fin, ese telos comunista, la van a hacer los proletariados. Lo que más nos interesa de todo esto es simplemente decir que tanto en Hegel como en Marx, la cultura y la historia la hacen los hombres. Pero la mujer acá no tiene ninguna cabida, o eso parecería. Es decir, que la dialéctica en realidad es un arreglo de cuentas entre hombres, va a decir Carla Lonzi, y desde esta crítica queremos partir. Y es la crítica que nos interesa para después entrar en Haraway. Entonces, si bien en Marx, a diferencia de Hegel, es la realidad social la que determina la conciencia y no a la inversa, en Hegel es la conciencia la que crea y determina a la realidad social o histórica, en este caso es al revés, por lo tanto, según el modo de producción en el que habitamos, nuestra conciencia, que es producto de ese modo de producción, incluso los sujetos de derecho son relativos a ese modo de producción. No es lo mismo nacer en un modo de producción feudal que en un modo de producción capitalista. Van a haber conciencias diferentes e incluso sujetos diferentes. Los sujetos no son autónomos, sino que son construcciones sobre todo jurídicas, y hasta hace relativamente poco la mujer no era sujeto de derecho. Pero bueno, aunque Marx tiene en cuenta todo esto, lo que no tiene en cuenta es a las mujeres. Si pudieran escuchar la emisión anterior del programa, pueden conectar con lo que decía Federici, que es algo muy parecido, ¿no? La crítica, y por eso también es una autora que escribe en los 70. Este texto, Escupamos sobre Hegel, es un texto del 70 y está muy en sintonía con lo que piensa también Federici. Sí, de hecho comparten una época, hay movimientos que son muy cercanos a estas dos obras, ¿no? Y cuando me refiero a dos obras, me estoy refiriendo a esta que estamos pensando ahora, que es Escupamos sobre Hegel, y para quien no pudo sintonizar aquella vez o se perdió la referencia, estamos hablando de Calibán y la bruja, ¿no? Entre otros textos de Federici, donde también se encarga de criticar al marxismo, pero principalmente ese, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces básicamente sería más bien un escupamos sobre Hegel y Marx, o escupamos sobre el Hegel de Marx, que es el materialismo histórico. O también podríamos pensar un escupir sobre la historia, ¿no? Entendiendo siempre la historia como el resultado de las acciones patriarcales, y entendiendo estas obras, la fenomenología, también como obras que se consolidan o que en cierta forma consolidarían un espíritu patriarcal que luego domina todo. Claro, y que es la identidad de la cultura. Es nuestra cultura, nuestra historia, la que nos seguimos contando, esa que encadena los hechos en pasado, presente y futuro, como si fueran una continuidad causal y como si esta historia fuera opuesta a la naturaleza. Esto lo vamos a pensar mucho, sobre todo desde Haraway. ¿Es posible pensar a la naturaleza como algo distinto de la cultura? O incluso el concepto de naturaleza es una construcción histórica hecha a imagen y semejanza de una identidad construida, como decíamos, históricamente, y que es muy humana. Y humana en un sentido bastante exclusivo. No cualquiera es un humano, sino aquel que tiene todas estas características heteropatriarcales que venimos mencionando. Bueno, bien, ¿te parece, Sob, si ahora que ya hicimos una parte de este recorrido, que era conocer la propuesta de Lonzi, que ciertamente entendemos prepara el terreno para ahora continuar pensando con Haraway, ya en otro mundo, lo vamos a ir notando esto porque decimos otro mundo, Haraway está viva, mucho más cercana a nuestras problemáticas que Lonzi, si se quiere. ¿Te parece si antes de meternos en ella escuchamos otro poco de música? Dale, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, en esta oportunidad se repite un poco la historia que con la primera canción, porque se va a tratar de un artista que también admiramos mucho, también contemporánea, a quien incluso conocemos, hemos visto mucho en vivo, shows imperdibles. Estoy hablando de Audia Valdés y su canción Evolución, que ya está sonando y que nos va a permitir viajar un poquito en ese mundo sonoro que ella crea con
tanta delicadeza y con tanta fineza. Escuchamos de Audia Valdés, Evolución. Fiero, ahora no existiera, la verdad naciera, los árboles corrieran. Oh, oh, oh. Si la lluvia trigo ahora se volviera, el hambre no existiera, el desierto floreciera. Evolución, algún día, yo sé muy bien que llegará. Si el instinto puro vuelo se volviera, la avaricia ya se fuera, la moneda no existiera. Es hora de cambiar, es hora de empezar. Es hora de cambiar, es hora de empezar. Evolución, algún día, yo sé muy bien que llegará. Evolución, algún día, quiero creer que llegará. Ya me di a poder que a mi destino rige, no me aferro de nada, nada que defender. No tengo pensamientos, así podré ver, serena y desprendida, me dejará el águila volar a la libertad, volar a la libertad. Evolución, Radio Tropel. La oralidad maquínica. Acá estamos de nuevo. Sonó recién Evolución de Audia Valdés. Seguimos con un ratito más de programa, ya entrando en la recta final de esta tercera emisión de La Oralidad Maquínica, saliendo una vez más por Radio Tropel. Recuerden que nos pueden escribir, nos pueden buscar en las redes, como Filosofía del Pórtico, nos encuentran en todas ellas. Recuerden suscribirse acá al canal de YouTube, así se pueden enterar de las novedades. Vamos a pasar entonces, Sofa, como decía, al último tramo, y decir último tramo en esta oportunidad es pasar a una nueva autora, elegida justamente en sintonía con todo lo que venimos pensando, venimos maquinando, que es Donna Haraway. Haraway es una filósofa, es bióloga, entre otras cosas también, que está viva, como decíamos hace un rato. Este dato lo mencionamos porque permite ya pensar o entender, mejor se ha dicho, la sintonía de su propuesta con problemáticas muy, pero muy actuales. Ella nace en el 44, actualmente es profesora de los departamentos de Historia de la Conciencia y Estudios Feministas allí en la Universidad de California, que es donde vive. Y como decía Sofía hace un rato,
nos interesa particularmente un libro de ella que se publica en el 91, que es Simian, Cyborgs and Women, dicho en inglés. De allí hay un capítulo que es Manifiesto para Cyborgs, que es con el que más vamos a estar interactuando o con el que más vamos a estar pensando lo que en esta misión nos convoca. Bien, entonces si hasta acá con Lonzi, con Carla Lonzi, pudimos poner en cuestión toda una concepción de la historia, también problematizar este concepto de identidad, ¿qué sucede con Haraway? ¿Qué novedad trae su filosofía? ¿Por qué es necesario pensar un poco más allá de la propuesta de Lonzi, que, como ya dijimos en varias oportunidades, es más que importante? Pero ¿qué estaríamos o qué estaría faltando, ¿no? a esa propuesta, a esa filosofía, que sí nos permite advertir el pensamiento de Haraway? Bueno, como decía al principio de este encuentro, en Haraway lo que encontramos es una propuesta epistemológica, y ya desde el título de este libro, de este capítulo del libro que mencionamos, está todo contenido, que es el Manifiesto para Cyborgs, ¿no? La palabra cyborgs es la propuesta de Haraway. Y tiene que ver con destruir efectivamente esa identidad humana, y en esta línea piensa muy en sintonía con Lonzi. La crítica que ella hace al concepto de identidad es la misma, pero además le suma a esta propuesta fundada no en una identidad alternativa, porque el cyborg no es otra identidad, sino que es más bien un mito que se crea a través de una cierta afinidad política y que intenta explicar una realidad que es bastante paradojal, ¿no? No es uniforme, sino que por el contrario es una suerte de híbrido. Así que bueno, vamos paso a paso a pensar esto. En principio, para Haraway no existe tal dualismo entre naturaleza y cultura, no existen los dualismos entre orgánico e inorgánico, es decir, entre humanos y animales y máquinas, y tampoco existe el dualismo entre físico y no físico, es decir, entre res extensa o lo que es medible, material, lo que puedo percibir en un sentido empírico, y por otro lado lo que no es empírico o res inextensa, dicho en latín, que es básicamente lo que en la modernidad se llama mente, pero por ejemplo durante el medioevo cristiano se llamaba alma, y bueno, los griegos también tenían una idea de lo inmaterial como lo que estaba ligado a la forma. Desde la teoría aristotélica, el hombre es, y todo lo que existe en la naturaleza es compuesto hilemórfico, es decir, compuesto de materia, hilé, y de forma. Entonces, en ese sentido también, desde las influencias griegas, nos viene esta tradición dualista que heredamos y que recodificamos, pero en definitiva que no nos permite pensar lo que es mestizo, lo que es híbrido, lo que es impreciso, sino que constantemente estamos separando entre una cosa y la otra. Bueno, contra todos estos dualismos va a gestar Haraway este mito, que es un mito en realidad tomado, la figura es tomada de la ciencia ficción, porque el cyborg es una figura de ciencia ficción, pero que produce efectos políticos, porque para Haraway la ficción se entreteje con la realidad social y puede producir, como decía, efectos políticos. Y entonces para Haraway no podemos pensar, sobre todo a partir del siglo XX, el mundo como lo veníamos pensando, tampoco podemos entender la historia como se la venía entendiendo, ya que pasamos de lo que ella denomina una sociedad orgánica e industrial en la modernidad a una sociedad de la informática. ¿Qué significa esto? Entonces vamos paso a paso. En este libro que mencionamos, ella dice que no solamente, citando a Nietzsche, un filósofo que seguramente conocen, no solamente Dios ha muerto, es decir, no solamente el judeocristianismo ha muerto, o toda una forma de valorar, ¿no? O toda una forma de valorar, ciertamente, sino que también
ha muerto diosa, dice ella. Ni dios ni diosa. ¿Quién es la diosa? En la modernidad, y podemos decir que inclusive sigue existiendo esta idea de que hay una realidad cognoscible, ¿no? que puedo conocer como a través de la razón, racionalmente. Entonces, diosa es esa diosa, naturaleza, que se conoce a través de la razón, que en realidad, sobre todo a partir del siglo XVI, pero progresivamente con la hegemonía de las ciencias y sobre todo de las ciencias exactas, la física, la química y obviamente la biología, cobran un lugar de relevancia fundamental y son quienes empiezan a explicar el mundo, ¿no? La realidad, eso que conocemos. Y llega un momento, dice Haraway, que no alcanza la explicación de las ciencias naturales para comprender ese mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, ni las explicaciones teológicas, religiosas, logran explicar la realidad, ni tampoco las explicaciones científicas. Lo que podríamos decir, perdón, que si logran hacerlo es en un lenguaje reduccionista, ¿no? Ya que mencionabas a Nietzsche, esta idea del filósofo moderno o el científico moderno, que conocen la realidad, lo que él mismo ha depositado previamente en ella, ¿no? Es una forma de conocer muy, muy de la época. Exactamente. El problema de la ciencia es que cree tener un conocimiento objetivo y total de la realidad. El mismo problema que tiene la religión o el judeocristianismo, que intentan explicar la totalidad del mundo de una forma objetiva. Esa es la rigurosidad científica que se pretende, sí. Y al final esas visiones de la realidad son sumamente reduccionistas. Haraway no nos intenta explicar cómo es el mundo, pero sí le interesa señalar que esas visiones no son más que cosmovisiones, es decir, formas de ver el mundo, puntos de vista, y por eso dice que no solamente Dios ha muerto o esa mirada total cristiana del mundo ha muerto, sino que también ha muerto diosa, ¿no? La diosa naturaleza de las ciencias naturales que también intentaron explicar este mundo. Y muerto Dios y muerta diosa, pasamos a una sociedad informática que piensa la realidad no ya como algo cognoscible, tampoco hay un determinismo biológico que nos diga cómo efectivamente va a suceder esa realidad, sino que por el contrario la realidad se piensa en términos de diseño. Cada uno puede diseñar su propia realidad a través de flujos de información y lo que le interesa a Haraway son las interfaces, los nexos, las conexiones, lo que pasa entre los organismos, que es la vida y que son los flujos de información no fijos, no esenciales, no a priori, sino que mutan constantemente esos flujos. ¿Sabes que me resulta muy interesante esta idea que, bueno, obviamente no se presenta por primera vez en Haraway, de pensar más que nada en el entre o en lo que se da entre las relaciones, porque justamente derriba una lógica o una forma de concebir la realidad que es opositiva, ¿no? Claro, bueno, precisamente este mundo que ella presenta, que es el mundo cyborg, y que, como les decía, si bien el cyborg es un híbrido entre máquina y orgánico, híbrido de la ciencia ficción, produce efectos de realidad, efectos de superficie, y es un mundo, el mundo cyborg, sin género, es decir, sin binarismos genéricos, sin varones ni mujeres, sin génesis histórica, es decir, que no hay un origen de la historia, como lo piensa Hegel y como lo piensa Marx, y tampoco hay una finalidad histórica. En todo caso, hay un zigzagueo, una deriva, pero no hay una finalidad teleológica, así que sería un mundo sin historia tal como la conocemos. Bueno, entonces, como decíamos, en Haraway y en este mundo, que es nuestro mundo del siglo XX en adelante, no hay propiedades naturales, sino que la realidad se diseña, y a esto ella lo llama
reinvención de la naturaleza, porque en todo caso la naturaleza se va constituyendo, o el concepto de naturaleza se va constituyendo, si es que es posible hablar de naturaleza, porque obviamente no hay una naturaleza pura, pero se construye Socialmente, podríamos decir. Claro, y si bien la técnica existió siempre, porque no existe vida sin técnica, sobre todo en la modernidad y con el avance de la tecnología, aparecen las biotecnologías que nos hacen repensar qué es lo que entendemos por vida. Sobre todo porque hoy podemos crear vida en un laboratorio y eso cambia todo. Podemos elegir genes, podemos modificar genéticamente a cualquier organismo vivo, o por lo menos a muchos organismos vivos, y en ese sentido la vida es un diseño, ¿no? Ya no es posible pensar la vida en un sentido estático o esencial o a priori, sino que la vida es una construcción e inclusive lo orgánico se puede modificar. Si yo, por ejemplo, hoy consumo testosterona, mi cuerpo orgánico muta, cambia, y lo mismo si consumo alguna sustancia inorgánica o si de repente me pongo un bypass, bueno, me conecto con algo inorgánico que es lo que me permite vivir, lo que me hace vivir. Pensando justo en este ejemplo que doy, les recomiendo mucho un libro de Jean-Luc Nancy que se llama El intruso, en donde él cuenta cómo lo operan del corazón, le hacen un trasplante y se pregunta precisamente cuál es el intruso, si el propio o el otro, porque es gracias a esa intervención que le salvan la vida y bueno, el corazón propio, eso que una diría el natural, lo estaba matando mientras que la técnica y un corazón ajeno le termina salvando la vida. Pero bueno, todo esto para pensar que no existe una naturaleza inmutable, sino que todo se puede pensar como una mutación, ¿no? Constante. Bueno, también en este contexto aparecen las prótesis reparadoras y prótesis expansivas, que también es muy polémico distinguir entre qué es reparador y qué es expansivo. Por ejemplo, una cosa muy, muy sencilla y muy simple y que mucha gente usa son anteojos. Yo tengo hipermetropía y astigmatismo, veo muy poco y podríamos pensar que cuando me pongo los anteojos eso me repara, ese elemento tecnológico me repara la vista porque yo veo mucho más nítido, o por lo menos veo cuando me los pongo. Y también podría pensar que me expande la visión, porque no es que no veo nada, pero cuando me los pongo veo con más claridad. Que no sé si eso es algo que esté bueno, que sea positivo, porque a veces está bueno no ver con claridad, pero bueno, me ha salvado en un montón de circunstancias, como por ejemplo cuando espero el bondi que necesito ver con claridad el número. Entonces puede ser el anteojo una prótesis reparadora o una prótesis expansiva, como lo quieran pensar. Hoy existen prótesis mucho más expansivas que los anteojos que yo uso, como por ejemplo los Google Lens que hacen, no sé si los conocen, si no los conocen los pueden googlear, pero que hacen que uno vea cosas que sin esos anteojos no los ves. Así que en ese sentido la podemos pensar como una prótesis expansiva. Lo más interesante en definitiva es la interacción. No pensar la máquina o la técnica como algo distinto del orgánico, sino que hay algo que se teje entre orgánico e inorgánico que crea una especie de tercer cuerpo y es esa interacción lo que hace que haya vida. Hoy en esta tecnósfera no podemos vivir sin todos estos elementos que mencionamos, que son inorgánicos y que son vitales. Ya no podemos vivir sin electricidad, por ejemplo. Es algo tan vital como el agua. Y cuando ella describe esta tecnósfera, lo que trata de hacer es generar una epistemología, es decir, una forma de conocer situada. No con la pretensión objetiva que mencionábamos que tienen las ciencias naturales, sino entender
o acceder a la realidad o a una porción de la realidad de forma situada, teniendo en cuenta cada contexto. Por eso esta realidad no significa ni el progreso ni la evolución, sino simplemente nuestro contexto. Y es en este contexto que ella refiere al mito o a la paradoja, esta figura del cyborg, para reapropiarse de los medios y a partir de esas condiciones y del cuerpo como dispositivo de conocimiento, generar afinidades políticas que excedan las divisiones dualistas de género y todas las otras que ya mencionamos. Sí, qué interesante todo esto que estás diciendo. Incluso pensaba mientras te escuchaba muchas cosas. Por cierto, por un lado, hablar de contexto hoy. Con Haraway ya entendemos que se trata de un mundo de cyborgs, el nuestro, que desde aquí se piensa. Y decir mundo de cyborg es justamente hablar de este híbrido al que referías, de esta suerte de ambigüedad. Y ya no cabe lugar, no se puede seguir pensando en términos dualistas, ¿no? Como ella siempre expresa, o en varias oportunidades expresa, que las máquinas de este siglo, estos primeros años de este siglo, o los últimos del siglo pasado, han vuelto ambigua toda diferencia opositiva, ¿no? Han convertido en algo difuso el espacio, y en estos términos que utiliza Haraway para pensarlo, podríamos decir incluso que son las máquinas, un poco parafraseándolas, las que están vivas, y los humanos inertes, ¿no? Y otro aspecto, ya para ir cerrando, quedarán muchas cosas para seguir pensando, pero hablabas de afinidad política. Me interesa mucho recuperar esta expresión, recuperarla en el terreno que propone Haraway. ¿Qué sería una afinidad política o qué sería tejer una afinidad política en este mundo de cyborgs, en un contexto en el que siempre se vuelve muy difícil pensar la resistencia? ¿Cómo podrían pensarse las afinidades políticas? Bueno, no sé si hay una respuesta definitiva, pero con Haraway por lo menos tenemos las intuiciones y podemos pensar que no tiene que ver con lo humano, sino con lo inhumano, con lo orgánico, pero también con lo inorgánico, con la relación entre especies, animales, vegetales, con máquinas también, y con todo el medio ambiente que nos constituye. Ahora, la humanidad caducó y no sé vos, pero yo no quiero ser humana. Como diría Haraway, prefiero ser un cyborg. Bueno, sí, ahí podría haber una alternativa. Hay que seguir leyendo a Haraway, un poco parafraseándole una obra de ella. Hay que seguir con el problema. Y me quedo, y ya con esto sí cerramos, con esta expresión de que la humanidad caducó. Desde el planteo de Haraway, ahora lo vamos entendiendo un poco más, pero a su vez, si bien este contexto que es un mundo de cyborg, como ella dice, hay todavía una persistencia en torno al humano, todavía hay un excesivo trabajo global para proteger esto que es lo humano, ¿no? Y en relación a esto que estamos pensando, me gustaría, Sof, si ya para cerrar, leer unas líneas de Manifiesto Cyborg del capítulo ese que, como vos ya explicaste, pertenece a un libro mayor de ella, donde nos habla de dos perspectivas, ¿no? A la hora de pensar este mundo de cyborg, y que dan cuenta de lo que son nuestras presentes circunstancias políticas. ¿De qué capítulo es? Es el primer capítulo, el sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado. ¿Todo eso? Así se llama el primer capítulo. Es el que está antes de Identidades Fracturadas, como se llama esta emisión. Exacto, es de hecho con el que comienza el manifiesto. Bueno, y dice Haraway allí sobre el final: desde una perspectiva, un mundo de cyborgs es la última imposición de un sistema de control en el planeta. La última de las abstracciones inherentes a un apocalipsis de guerra de galaxias emprendida en nombre de la defensa nacional, la apropiación final de los cuerpos de las mujeres en una orgía masculinista de guerra. Desde otra perspectiva, un mundo así podría tratar de realidades sociales y corporales vividas en las que la gente, y acá me parece que está lo importante, no tiene miedo de su parentesco con animales y máquinas
ni de identidades permanentemente parciales, ni de puntos de vista contradictorios. Y termina diciendo, la lucha política consiste en ver desde las dos perspectivas a la vez, ya que cada una de ellas revela al mismo tiempo tanto las dominaciones como las posibilidades inimaginables desde otro lugar estratégico, ¿no? Ahí aparece esto, Sof, que decíamos hace un rato, de cómo pensar las resistencias en este mundo. Uf, tremenda cita. Bueno, Tom, me parece que se nos acabó el tiempo. Sí, ahí ya estamos llegando al final. Bueno, van a seguir quedando cosas por pensar. Como decíamos al principio, esperamos que esta hora de programa nos permita seguir expandiendo las inquietudes y bueno, que nos incite a seguir acercándonos a las autoras. Bien, ahora sí, nos despedimos, Sof. Les agradecemos a quienes hayan estado ahí, no solo hoy, sino en las 2 primeras emisiones también. Y si no, que vayan a escuchar las que están en YouTube. Eso es muy importante. Por suerte quedan ahí registradas en YouTube. Más adelante habrá novedades como se viene el 2020 en Filosofía del Pórtico. Pero bueno, aprovechamos para agradecerles por estar ahí, por ayudarnos a llevar adelante este proyecto muy reciente que está dando sus primeros pasos y al que vamos a seguir apostando, ¿no? El año que viene. Si todo sale bien. Acá estaremos de nuevo por Radio Tropel, por este espacio que de a poco queremos seguir construyendo y haciendo crecer. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por escuchar, por acompañarnos. Será hasta la próxima el año que viene. Adiós. Radio Tropel.